Hay días que se quedan grabados en la piel como cicatrices invisibles, días en los que el aire cambia de peso y todo lo que creías sólido se vuelve arena entre los dedos. Aquel domingo de primavera en Madrid, cuando llevé flores blancas a la casa de mis suegros como siempre hacía, no sabía que estaba caminando hacia el momento que dividiría mi vida en un antes y un después. El sol entraba por las ventanas del salón de los García con esa luz dorada que hace que todo parezca más amable de lo que realmente es, pero yo ya había aprendido a leer las sombras. Llevaba 7 años cruzando el umbral de aquella casa como quien cruza una frontera invisible, midiendo cada palabra, cada gesto, intentando ser suficiente para una familia que había decidido que yo nunca lo sería. Mi hijo Mateo corría adelante con esa inocencia que solo tienen los niños de 7 años, todavía creyendo que el amor de una abuela no necesita condiciones. Si esta historia te está tocando de alguna manera, suscríbete al canal para no perderte cómo continúa este relato que cambiará para siempre la vida de esta familia. Mi nombre es Amina, y nací hace 34 años en Tetuán, esa ciudad marroquí del norte donde el Mediterráneo se encuentra con África y donde mi padre, profesor de literatura, me enseñó que la educación era el único patrimonio que nadie podría arrebatarme jamás. Llegué a España a los 20 años con una beca para estudiar arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid, arrastrando una maleta llena de sueños y la bendición de mi madre, que me abrazó en el aeropuerto como quien suelta un pájaro al cielo. Madrid me recibió con ese ritmo frenético de las ciudades que nunca duermen, con sus calles llenas de historia y sus plazas donde el presente y el pasado conversan en cada esquina. Aprendí español en las aulas y en los cafés, en las bibliotecas y en las conversaciones con compañeros que veían en mí simplemente a otra estudiante con los mismos nervios antes de los exámenes. Fue en la universidad donde conocí a Carlos, en una clase de diseño sostenible donde él presentaba un proyecto sobre espacios urbanos inclusivos que me hizo pensar que compartíamos la misma visión del mundo. Era alto y desgarbado, con esas manos grandes que siempre parecían buscar algo que construir, y una sonrisa tímida que iluminaba su rostro cuando hablaba de arquitectura. Me enamoré de su manera de escuchar, de cómo inclinaba la cabeza cuando yo explicaba las diferencias entre la geometría islámica y la arquitectura europea, genuinamente fascinado por un mundo que no era el suyo. Nos hicimos amigos primero, compartiendo apuntes y cafés demasiado cargados durante las noches de estudio, descubriendo que nos reíamos de las mismas cosas absurdas y que ambos teníamos ese tipo de ambición silenciosa que no necesita gritar para hacerse notar. Tardamos casi un año en admitir que lo nuestro era más que amistad, un año de miradas que duraban demasiado y conversaciones que se extendían hasta que cerraban las cafeterías. La primera vez que me besó fue bajo la lluvia en el Retiro, después de una exposición de arquitectura barroca, y recuerdo que pensé que así debía sentirse encontrar un hogar en otra persona. Pero cuando me llevó a conocer a su familia, 6 meses después, entendí que el amor entre dos personas es solo el comienzo de una historia mucho más complicada. La casa de los García en el barrio de Salamanca era una de esas construcciones del siglo XIX que respiran antigüedad por cada poro, con techos altos, molduras elaboradas y muebles que parecían pesar tanto como los apellidos que los habían heredado. Clara García de Mendoza me recibió en el vestíbulo con una sonrisa tan fría que podría haber congelado el verano. Era una mujer alta y delgada, con el cabello perfectamente peinado en un moño bajo que no dejaba escapar ni un mechón rebelde, y ese tipo de postura que solo se adquiere cuando has pasado toda una vida convenciéndote de que estás por encima de los demás. Me extendió la mano con la punta de los dedos, como quien toca algo que preferiría no tocar, y me examinó de arriba abajo con esos ojos grises que catalogaban cada detalle de mi vestimenta. Yo llevaba un vestido azul sencillo y mi pañuelo favorito, el de seda con motivos geométricos que mi abuela me había regalado antes de morir, y sentí como su mirada se detenía ahí, en mi hijab, como si todo lo demás que yo fuera desapareciera detrás de esa tela. La conversación durante aquella primera comida fue un ejercicio de cortesía forzada en el que cada pregunta que Clara me hacía sonaba como un interrogatorio disfrazado. Quiso saber sobre mi familia, sobre mis estudios, sobre mis planes de futuro, pero no con esa curiosidad genuina que une a las personas, sino con esa necesidad de clasificar, de poner etiquetas, de decidir si yo era o no lo suficientemente buena para su hijo. El padre de Carlos, don Javier, era un hombre menos imponente, escondido detrás de periódicos financieros y comentarios vagos sobre economía, permitiendo que su esposa manejara el escenario social como una directora de orquesta que sabe exactamente qué nota debe sonar en cada momento. Los hermanos de Carlos, Patricia y Álvaro,
me saludaron con esa amabilidad superficial que no compromete a nada, y entendí que en aquella familia había una jerarquía clara y que yo, definitivamente, no estaba en la cúspide. Pero Carlos me amaba, y yo lo amaba a él, y creímos que el amor sería suficiente para construir puentes sobre los abismos que otros cavaban. Nos casamos 2 años después en una ceremonia sencilla que fue un campo de batalla silencioso entre tradiciones. Clara insistió en una boda católica en la iglesia de su parroquia, y yo, que nunca he sido especialmente religiosa pero que respeto las creencias de todos, acepté con la condición de que también celebraríamos una pequeña ceremonia marroquí con mi familia que viajó desde Tetuán. Recuerdo la expresión de Clara cuando vio a mi madre entrar con su caftán bordado y a mis tías su lular de alegría, como si el sonido mismo fuera una invasión a su espacio sagrado. Pero en ese momento, con Carlos tomando mi mano y prometiendo amarme en la salud y en la enfermedad, sentí que estábamos creando algo nuevo, una familia que honraría ambas raíces. Mateo nació 3 años después de nuestra boda, un bebé con los ojos oscuros como los míos y la sonrisa de su padre, y pensé que su llegada suavizaría el corazón de Clara. Durante el embarazo, ella había mantenido una distancia educada, enviando tarjetas con mensajes genéricos y evitando las conversaciones sobre nombres o planes de crianza. Cuando nació, vino al hospital con un ramo de flores blancas y una expresión que no sabía si era emoción o simple cumplimiento del protocolo familiar. Se acercó a la cuna donde dormía Mateo envuelto en su manta azul, lo miró durante largos segundos, y solo dijo con una voz extrañamente plana, «Tiene rasgos muy marcados». No dijo si eran los rasgos de Carlos o los míos, pero el silencio que siguió me lo aclaró todo. Los primeros años criando a Mateo fueron un equilibrio constante entre mi deseo de que conociera ambas culturas y las resistencias silenciosas de la familia García. Yo le cantaba nanas en árabe y le enseñaba palabras en darija mientras le leía cuentos en español y lo llevaba a los museos de Madrid. Carlos me apoyaba con ese tipo de apoyo que es cariñoso pero pasivo, presente en los momentos bonitos pero ausente cuando había que confrontar a su madre. Cada vez que visitábamos a los García, yo notaba los pequeños gestos de rechazo, como Clara se limpiaba las manos después de abrazar a Mateo, como cambiaba de tema cuando yo mencionaba una tradición marroquí, como sus ojos se endurecían cuando Mateo decía alguna palabra en árabe que yo le había enseñado. Intenté ganarme su afecto de 1000 maneras diferentes. Aprendí a cocinar los platos españoles que a ella le gustaban, llevaba flores cada domingo, preguntaba por su salud con genuino interés, elogiaba las fotos antiguas de la familia que decoraban las paredes de su salón. Pero cada gesto mío parecía rebotar contra un muro invisible, y con los años entendí que el problema nunca fue lo que yo hacía o dejaba de hacer, sino simplemente lo que yo era. Para Clara, yo representaba todo lo que ella consideraba una amenaza, la diferencia, lo desconocido, la evidencia de que su hijo había elegido construir un futuro fuera de los límites que ella había trazado para él. Mateo creció siendo un niño curioso y sensible, con esa capacidad especial que tienen algunos niños para percibir las tensiones que los adultos intentan ocultar. A veces me preguntaba por qué la abuela García no lo abrazaba como las otras abuelas que veía en el parque, o por qué no le compraba regalos en su cumpleaños como hacía con sus primos, los hijos de Patricia. Yo le explicaba con palabras suaves que las personas muestran el cariño de formas diferentes, pero incluso mientras lo decía sentía que le estaba mintiendo, protegiéndolo de una verdad que algún día tendría que enfrentar. Carlos, atrapado entre su madre y su familia, elegía la paz a cualquier precio, y esa paz se pagaba con mi silencio y la confusión de nuestro hijo. Los domingos en casa de los García se convirtieron en una rutina agotadora. Llegábamos, yo dejaba las flores en el jarrón del recibidor, Mateo corría a saludar esperando una muestra de afecto que rara vez llegaba, y nos sentábamos a comer en ese comedor enorme donde las conversaciones giraban siempre alrededor de temas que me excluían deliberadamente, recuerdos familiares de antes de que yo existiera, chistes internos que nadie se molestaba en explicar, decisiones sobre propiedades y herencias de las que yo estaba completamente al margen. Patricia y Álvaro habían desarrollado ese tipo de cortesía distante que es peor que la hostilidad abierta, porque te convierte en un fantasma presente pero invisible. Fue durante uno de esos almuerzos, 6 meses antes del domingo que cambiaría todo, cuando decidí que necesitaba entender mejor a la familia en la que había entrado. Estaba cansada de sentirme juzgada por una mujer cuya superioridad parecía tan inquebrantable, y algo en mi instinto me decía que esa seguridad escondía grietas.
Clara hablaba constantemente de sus ancestros, de los García de Mendoza que supuestamente habían sido comerciantes importantes en Barcelona, de un abuelo que habría tenido tierras en Andalucía, de una tatarabuela que había sido dama de compañía de alguna figura noble cuyo nombre cambiaba según la ocasión. Pero cuando yo preguntaba detalles específicos, fechas, lugares concretos, ella desviaba la conversación con una elegancia practicada que levantaba todas mis sospechas. Una tarde, mientras Carlos trabajaba y Mateo estaba en el colegio, entré en una pequeña oficina de genealogía cerca de la Gran Vía. El investigador era un hombre mayor llamado don Ernesto, con gafas gruesas y esa paciencia infinita de quien ha pasado décadas desenredando los hilos enmarañados de historias familiares. Le expliqué lo que buscaba sin revelar demasiado sobre mis motivos, y él asintió con esa comprensión de quien ha visto de todo. Me dijo que necesitaría tiempo, acceso a registros civiles antiguos, y que no había garantías de encontrar nada relevante. Pero también me dijo, con una mirada que parecía ver a través de mí, que las personas que construyen muros tan altos alrededor de su pasado usualmente están protegiendo secretos que los definirían si salieran a la luz. Los siguientes 4 meses fueron una montaña rusa de espera y pequeños descubrimientos. Don Ernesto me llamaba cada 2 semanas con actualizaciones, había encontrado inconsistencias en las fechas que Clara mencionaba, apellidos que no aparecían en los registros donde deberían estar, certificados de bautismo que no coincidían con las historias oficiales. Cada pieza del rompecabezas me acercaba a una verdad que, cuando finalmente se reveló completa, me dejó sin aliento. Clara García de Mendoza, la mujer que me había mirado con desprecio durante 7 años por mis orígenes marroquinos, no era quien decía ser. Había nacido como Clara Fernández en el barrio obrero de Vallecas, hija de una empleada doméstica llamada Rosa Fernández que limpiaba casas para sobrevivir. No había padre registrado en su certificado de nacimiento. La reconstrucción que don Ernesto logró hacer de su vida temprana era asombrosa en su nivel de detalle. Clara había crecido en un piso minúsculo compartido con su madre y 2 tías, había vendido flores en las esquinas de Madrid durante su adolescencia, había trabajado como dependienta en una tienda de ropa hasta los 19 años. Y entonces, de repente, a los 20 años, Clara Fernández desapareció de los registros y emergió Clara García de Mendoza, con documentos nuevos y una historia fabricada que nadie cuestionó. Conoció a don Javier García, un hombre de buena familia pero de carácter débil, 10 años mayor que ella, y se casó con él construyendo una vida entera sobre una mentira tan bien elaborada que había sobrevivido décadas. Cuando don Ernesto me entregó la carpeta con todos los documentos, copias de certificados de nacimiento, testimonios de vecinos ancianos de Vallecas que todavía recordaban a la pequeña Clara vendiendo claveles, fotos borrosas de una adolescente en un mercadillo que era inconfundiblemente ella, sentí una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Por un lado, comprendía perfectamente el deseo de escapar de la pobreza, de construir una vida mejor, de no ser definida para siempre por las circunstancias de tu nacimiento. Yo misma había cruzado un continente buscando oportunidades. Pero Clara no solo había buscado oportunidades, había borrado su pasado con vergüenza, había inventado una superioridad que no le correspondía, y desde esa superioridad falsa había juzgado y herido a otros. A mí. A mi hijo. Guardé aquellos documentos en el fondo de mi armario durante semanas, sin saber qué hacer con ellos. No era mi naturaleza usar secretos como armas, y la idea de exponer a alguien de esa manera me revolvía el estómago. Pero cada domingo, cuando veía a Clara rechazar sutilmente a Mateo, cuando escuchaba sus comentarios velados sobre las diferencias culturales, cuando sentía el peso de su desprecio, la carpeta en mi armario se volvía más y más pesada. Carlos se daba cuenta de que algo me perturbaba, pero cuando preguntaba yo desviaba la conversación, todavía sin estar segura de si cruzaría esa línea que, una vez cruzada, no tendría retorno. Fue Mateo quien sin saberlo precipitó todo. En el colegio le habían pedido que hiciera un proyecto sobre su árbol genealógico, y él lo había elaborado con el entusiasmo inocente de un niño que ama aprender. Había dibujado ramas que incluían a mi familia en Tetuán, con fotos de mis padres y mis abuelos que yo le había mostrado, y las ramas de la familia García con la información que conocía. Estaba tan orgulloso de ese trabajo, tan emocionado de presentarlo en la escuela, que decidió mostrárselo primero a su familia paterna, creyendo que a su abuela le gustaría ver cómo él honraba ambas partes de su herencia. Ese domingo,
cuando llegamos a casa de los García con el proyecto de Mateo cuidadosamente enrollado bajo su brazo, yo llevaba en mi bolso la carpeta que don Ernesto me había entregado. No había planeado llevarla, mis manos la habían metido casi por instinto, como si alguna parte de mí supiera que ese día sería diferente a todos los demás. El almuerzo estaba servido en el comedor grande, con esa vajilla de porcelana que Clara solo usaba para ocasiones especiales, aunque nuestras visitas semanales difícilmente calificaban como tales. Patricia estaba allí con su esposo y sus 2 hijos, Álvaro había venido solo porque su mujer estaba de viaje, y don Javier presidía la mesa con su presencia silenciosa de siempre. Mateo esperó hasta después del primer plato para desplegar su proyecto sobre la mesa, con esa mezcla de timidez y orgullo que partía mi corazón. Comenzó a explicar lo que había dibujado, señalando las diferentes ramas del árbol, contando pequeñas historias que yo le había contado sobre mi abuelo que había sido carpintero en Tetuán, sobre mi abuela que bordaba caftanes, sobre el bisabuelo García que según las historias familiares había tenido una tienda. Su voz era clara y emocionada, completamente ajena a la tensión que comenzaba a espesarse en el aire como niebla tóxica. Vi cómo el rostro de Clara se iba endureciendo con cada palabra, como sus dedos apretaban el tenedor con fuerza creciente, como su mirada pasaba del proyecto a mí y de vuelta al proyecto con un fuego que conocía bien. Entonces Mateo señaló con su dedo pequeño la parte del dibujo donde había escrito, mi mamá es de Marruecos y mi papá es de España, y eso me hace especial porque tengo 2 culturas. Y fue en ese momento, con esa declaración inocente de un niño que solo quería ser visto y amado, que Clara finalmente quebró. Se levantó de la silla con tanta fuerza que la madera crujió contra el suelo de parquet, y el sonido cortó el aire como un latigazo. Todo su cuerpo temblaba con una rabia que ya no podía contener, esa rabia que había estado acumulándose durante 7 años detrás de sonrisas forzadas y silencios calculados. Vi cómo sus manos se cerraban en puños a los costados, cómo su respiración se volvía irregular, y supe con absoluta certeza que algo terrible estaba a punto de suceder. Mateo la miraba con esos ojos enormes llenos de confusión, todavía sosteniendo su proyecto entre las manos pequeñas, sin entender por qué su presentación había provocado semejante reacción. Carlos dejó caer su servilleta sobre el plato y abrió la boca para decir algo, pero ninguna palabra salió, paralizado como siempre entre su madre y su familia. Clara caminó alrededor de la mesa con pasos que resonaban como sentencias, y cuando llegó hasta donde estaba Mateo, extendió su mano y empujó a mi hijo con una fuerza que no esperaba de una mujer de su edad. Mateo perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, su proyecto saliendo volando de sus manos y dispersándose por el suelo en hojas sueltas que mostraban su trabajo destruido. El golpe no fue lo suficientemente fuerte como para lastimarlo físicamente, pero vi como algo se rompía en sus ojos, esa confianza básica que un niño tiene en que los adultos están ahí para protegerlo. Se quedó en el suelo unos segundos que parecieron eternos, mirando a su abuela con una expresión de dolor y traición que me atravesó como un cuchillo. Entonces Clara habló, y sus palabras fueron pronunciadas con un veneno destilado durante años de resentimiento. No las gritó, eso habría sido casi más humano. Las dijo con una frialdad precisa, midiendo cada sílaba para que causara el máximo daño posible. Ese niño no es parte de esta familia, declaró mientras señalaba a Mateo como si fuera un objeto indeseable que alguien hubiera dejado olvidado en su casa. Llévalo de vuelta a tu país, Amina. Él nunca será un verdadero García. Míralo, con esa piel y esos rasgos, cómo va a representar nuestro apellido. Cómo se atreve a dibujar esa basura y traerla a mi mesa, mezclando linajes como si no significara nada. El silencio que siguió fue absoluto y pesado como plomo. Patricia se llevó la mano a la boca pero no dijo nada, sus propios hijos miraban la escena sin comprender del todo pero sintiendo la violencia emocional que saturaba el aire. Álvaro apartó la mirada hacia la ventana, esa cobardía típica de quien prefiere no ver antes que tener que actuar. Don Javier permaneció sentado en su extremo de la mesa, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estudiando el diseño del mantel pudiera transportarlo a cualquier lugar que no fuera ese comedor. Y Carlos, mi esposo, el padre de ese niño que lloraba en el suelo, se quedó completamente inmóvil mirando su plato, con los hombros caídos en una postura de derrota que me mostró exactamente dónde estaban sus prioridades en ese momento. Mateo comenzó a llorar, no con ese llanto explosivo de los niños pequeños cuando se caen y se lastiman,
sino con ese llanto silencioso y profundo de quien acaba de descubrir que el mundo es más cruel de lo que creía. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras permanecía sentado en el suelo entre las hojas dispersas de su proyecto, ese trabajo que había hecho con tanto amor y cuidado, ahora pisoteado literalmente y metafóricamente. Sus pequeños hombros subían y bajaban con cada sollozo contenido, y yo sentí como cada fibra de mi ser materno se activaba con una fuerza que nunca había experimentado antes. En ese instante, todas las humillaciones que había tragado durante 7 años, todos los comentarios velados, todas las exclusiones sutiles, todo el dolor que había aceptado creyendo que estaba construyendo puentes, se cristalizó en una claridad absoluta. Me arrodillé junto a Mateo sobre el suelo frío de mármol, sin importarme el vestido que llevaba ni las miradas de todos los presentes. Pasé mi brazo alrededor de sus hombros temblorosos y lo acerqué a mí, sintiendo cómo se aferraba a mi ropa con esas manos pequeñas que buscaban refugio. Le limpié las lágrimas con mis dedos, con esa ternura que solo una madre conoce, y le susurré al oído palabras que solo él podía escuchar, palabras en árabe y en español que le decían que era amado, que era valioso, que no había nada malo en él. Lo ayudé a levantarse con cuidado, asegurándome de que estuviera firme sobre sus pies antes de soltarlo, y entonces me puse de pie yo también, con una calma que me sorprendió a mí misma. Miré directamente a Clara, a esa mujer que durante tanto tiempo había ocupado un espacio de poder inmerecido en mi vida. Sus ojos grises me devolvían la mirada con una mezcla de satisfacción y desafío, creyendo que finalmente había logrado ponerme en mi lugar, que me había vencido en esta batalla silenciosa que habíamos librado durante años. Había una sonrisa apenas perceptible en las comisuras de sus labios, ese tipo de sonrisa que viene de creer que has ganado algo importante. Todo el comedor estaba suspendido en una tensión expectante, esperando mi reacción, probablemente anticipando que yo estallaría en llanto o en gritos, que saldría corriendo de esa casa con mi hijo, derrotada y humillada como ella esperaba. Pero yo había cruzado un mar y construido una vida en un país que no era el mío, había enfrentado discriminación y soledad, había trabajado el doble de duro que mis compañeros de universidad para demostrar que merecía estar ahí. Había aprendido que la verdadera fuerza no está en los gritos sino en la dignidad, y que a veces la compasión más poderosa es aquella que obliga a otros a confrontar sus propias mentiras. Abrí mi bolso con movimientos pausados, sintiendo el peso de la carpeta que había llevado conmigo sin saber conscientemente que la usaría. Saqué el sobre marrón y lo sostuve entre mis manos durante un momento, dándole a Clara la oportunidad de ver lo que era, de reconocer quizás por el tipo de papel o el logo de la oficina genealógica que contenía. La vi palidecer instantáneamente. Toda la sangre pareció drenar de su rostro en cuestión de segundos, transformando su piel en un tono ceniciento que contrastaba violentamente con el rojo intenso que había tenido momentos antes por la rabia. Sus manos, que habían estado plantadas con seguridad en las caderas, comenzaron a temblar visiblemente, y tuvo que agarrarse del respaldo de la silla más cercana para mantener el equilibrio. Vi cómo sus ojos se movían frenéticamente entre el sobre y mi rostro, calculando, entendiendo, entrando en pánico. Sabía exactamente lo que yo tenía, y ese conocimiento la estaba destruyendo por dentro como un ácido. Entonces pronuncié las 4 palabras que congelaron su mundo: yo sé tu origen. Las dije en voz baja pero completamente audible, con una claridad que cortaba el aire como cristal. No necesité gritar, no necesité dramatizar. Esas 4 palabras contenían el peso de meses de investigación, de verdades documentadas, de mentiras a punto de desmoronarse. Clara dio un paso atrás como si la hubiera golpeado físicamente, y por primera vez en todos los años que la conocía, vi miedo real en sus ojos. No el miedo superficial de una incomodidad social, sino el terror profundo de alguien que ve su identidad entera a punto de colapsar. Patricia fue la primera en romper el silencio con una pregunta cargada de confusión: ¿de qué estás hablando, Amina? Su voz sonaba genuinamente desconcertada, mirando entre su madre y yo como si estuviera tratando de entender un idioma extranjero. Álvaro se había girado completamente desde la ventana, con una expresión de alerta que sugería que finalmente algo había captado su atención. Don Javier levantó la cabeza del plato por primera vez, con esas cejas espesas fruncidas en lo que parecía ser una mezcla de confusión y un destello de algo que podría haber sido preocupación. Carlos me miraba con los ojos muy abiertos, y vi en su rostro el momento exacto en que entendió que yo estaba a punto de cruzar un punto de no retorno.
No respondí a Patricia directamente. En cambio, mantuve mi mirada fija en Clara mientras hablaba, cada palabra medida y deliberada. Durante meses me he preguntado de dónde venía tanta seguridad para juzgar los orígenes de otros, tanta certeza sobre qué sangre es digna y cuál no lo es. Me preguntaba qué hacía que una persona se sintiera con el derecho de rechazar a un niño inocente por las raíces de su madre. Mi voz era calmada pero firme, sin rastro de la emoción que rugía en mi interior. Así que contraté a un investigador genealógico. Alguien que pudiera rastrear la historia real de la familia García de Mendoza, verificar todas esas historias sobre comerciantes catalanes y tierras andaluzas y antepasados nobles. Vi cómo Clara intentaba recuperar la compostura, enderezando la espalda y levantando la barbilla en ese gesto de arrogancia que había perfeccionado durante décadas. Abrió la boca para hablar, probablemente para desestimar mis palabras como fantasías o invenciones, pero yo levanté una mano deteniéndola. Déjame terminar, dije con una autoridad que no sabía que poseía. Porque lo que descubrí es fascinante. Resulta que no hay ningún registro de una familia García de Mendoza con las características que tú describes. No hay comerciantes catalanes, no hay tierras en Andalucía, no hay dama de compañía de ninguna noble. De hecho, el apellido Mendoza se añadió a García hace exactamente 43 años, cuando te casaste con don Javier. La atmósfera en el comedor cambió instantáneamente. Patricia y Álvaro se miraron entre sí con expresiones de creciente alarma, comenzando a entender que lo que estaba revelando no era un simple desacuerdo familiar sino algo mucho más profundo y perturbador. Don Javier se había puesto completamente rígido en su silla, con una mano aferrada al borde de la mesa como si necesitara algo sólido que lo anclara. Mateo, todavía a mi lado, había dejado de llorar y me miraba con esos ojos grandes que intentaban comprender qué estaba sucediendo, porque la abuela que lo había rechazado ahora parecía la que estaba siendo juzgada. Saqué el primer documento de la carpeta, un certificado de nacimiento antiguo con el sello oficial del Registro Civil de Madrid. Lo sostuve en alto para que todos pudieran verlo, aunque desde sus posiciones no podrían leer los detalles. Este es tu certificado de nacimiento real, Clara. No el que presentaste cuando te casaste, ese era falso. Este es el auténtico, el que registró tu madre hace 62 años. Hice una pausa, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Clara Fernández, nacida el 14 de marzo de 1964, en el barrio de Vallecas, Madrid. Hija de Rosa Fernández, empleada doméstica. Padre, desconocido. El sonido que salió de Patricia fue algo entre un jadeo y un grito ahogado. Álvaro se dejó caer en la silla más cercana como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Don Javier se había quedado completamente inmóvil, con el rostro transformado en una máscara de incredulidad que rápidamente daba paso a otra cosa, tal vez la comprensión de años de engaño. Carlos finalmente se puso de pie, pero no para defender a su madre o para detenerme a mí, simplemente para estar de pie en medio del colapso de todo lo que creía conocer sobre su familia. Clara encontró su voz, aunque salió temblorosa y desesperada, muy diferente del tono autoritario con el que había hablado momentos antes. Eso es mentira, logró decir, aunque sin convicción. Ese documento debe estar equivocado, o tú lo falsificaste para vengarte de mí. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que nadie en esa habitación le creía. Había algo en su lenguaje corporal, en la manera en que sus ojos huían de los de su propia familia, que confesaba la verdad mejor que cualquier documento. Saqué más papeles de la carpeta, una foto borrosa en blanco y negro que mostraba a una adolescente delgada de pie junto a un puesto de flores en lo que claramente era un mercadillo callejero. La muchacha de la foto tenía los mismos rasgos que Clara, los mismos ojos grises, la misma forma de la nariz. Esta eres tú a los 15 años, vendiendo claveles en el mercado de Vallecas. El fotógrafo era un señor mayor llamado Don Antonio que documentaba la vida del barrio en los años 80. Todavía vive, tiene 87 años, y te recuerda perfectamente. Recuerda a la joven Clara Fernández que soñaba con escapar de la pobreza. Coloqué otro documento sobre la mesa, un certificado de empleo antiguo y amarillento. Y este es tu contrato de trabajo de la tienda El Corte Moderno, donde trabajaste como dependienta desde los 16 hasta los 19 años. Tu jefa, doña Mercedes,
también te recuerda. Dice que eras una buena trabajadora, muy dedicada, siempre impecablemente presentada a pesar de tus circunstancias difíciles. También dice que dejaste el trabajo de repente un día, sin explicaciones, y nunca volviste a buscar tu última nómina. La cara de Clara había pasado de la palidez al rojo intenso de la vergüenza y de vuelta a un blanco enfermizo. Temblaba de pies a cabeza ahora, con las manos agarradas al respaldo de la silla con tanta fuerza que sus nudillos estaban completamente blancos. Patricia se había llevado ambas manos a la boca, con lágrimas comenzando a rodar por sus mejillas mientras miraba a su madre como si fuera una extraña. «Mamá», susurró con una voz rota, «dime que no es verdad. Dime que esto es algún tipo de error terrible». Pero Clara no podía decirle eso porque ambas sabían que no lo era. En su lugar, intentó un último ataque desesperado, girándose hacia mí con los restos de su arrogancia destrozada. «Y que si lo es», dijo con una voz que intentaba sonar desafiante pero que solo sonaba derrotada. «¿Qué si vine de la pobreza? Eso no cambia nada. Me hice a mí misma, construí esta vida, me casé con un hombre bueno y le di hijos. No es ningún crimen querer algo mejor». Y ahí estaba, finalmente, la admisión. No directa, pero lo suficientemente clara. El comedor explotó en un caos de voces superpuestas. Patricia comenzó a hacer preguntas frenéticas, queriendo saber si todo lo que les había contado sobre la familia era mentira, si los primos que supuestamente tenían en Barcelona existían, si las historias que había crecido escuchando eran todas fabricaciones. Álvaro golpeó la mesa con el puño, no de rabia dirigida a Clara sino de frustración general ante el colapso de su realidad conocida. Don Javier permanecía en silencio, pero su rostro hablaba volúmenes, mostrando la traición de un hombre que acababa de descubrir que había vivido 43 años con una mujer que nunca conoció realmente. Levanté mi voz por encima del caos, no gritando pero proyectándola con claridad. No es ningún crimen querer algo mejor, Clara. Tienes razón en eso. Mi familia en Tetuán también era pobre. Mi madre también trabajaba duro para darnos un futuro mejor. La diferencia es que ella nunca tuvo vergüenza de sus orígenes. Nunca nos enseñó a mirar a otros por encima del hombro. Nunca inventó una historia falsa porque la verdadera no era suficientemente buena. Me arrodillé nuevamente junto a Mateo y comencé a recoger las hojas dispersas de su proyecto, alisándolas con cuidado y ordenándolas como si fueran el tesoro más valioso del mundo. Mi hijo me ayudaba en silencio, sus lágrimas se habían secado pero sus ojos todavía estaban rojos e hinchados. Cuando terminamos, me puse de pie y lo tomé de la mano, sintiendo sus dedos pequeños aferrarse a los míos con una confianza que me partía y sanaba el corazón al mismo tiempo. Me giré una última vez hacia Clara, que ahora estaba sentada en una silla, hundida sobre sí misma, con la imagen de autoridad completamente destrozada. Y fue en ese momento cuando pronuncié las palabras que había estado componiendo en mi mente durante todo ese intercambio, las palabras que necesitaba decir no solo por mí sino por todas las personas que habían sido juzgadas injustamente por esta mujer. Tú rechazaste a mi hijo por llevar sangre marroquí, dije con una voz que era firme pero no cruel, cargada de una verdad que necesitaba ser pronunciada. Lo apartaste de tu mesa, de tu familia, de tu corazón, porque decidiste que sus orígenes no eran lo suficientemente buenos para el apellido García. Pero lo que olvidaste, Clara Fernández, es que él también lleva tu sangre. La sangre de una niña pobre de Vallecas que vendía flores en las esquinas, que creció sin padre, que limpió pisos junto a su madre para sobrevivir. Esa sangre que te daba tanta vergüenza que inventaste una vida entera para esconderla. Me detuve, observando cómo mis palabras impactaban no solo en Clara sino en toda la familia reunida. Patricia lloraba abiertamente ahora, no solo por el shock de la revelación sino, me pareció, por todas las veces que había participado en la exclusión de Mateo siguiendo el ejemplo de su madre. Álvaro tenía la cabeza entre las manos, procesando décadas de una identidad construida sobre mentiras. Don Javier miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y en sus ojos había algo que iba más allá de la traición, una tristeza profunda por todo el tiempo perdido en una farsa. La diferencia entre nosotras, Clara, es que yo nunca tuve vergüenza de quién soy, continué. Cuando vine a España, vine con mi verdadero nombre, con mi historia real,
con las cicatrices y las victorias de mi familia marcadas en mi piel. Nunca le mentí a Carlos sobre de dónde venía. Nunca inventé comerciantes inexistentes o tierras imaginarias. Y cuando Mateo me pregunta sobre sus abuelos marroquíes, le cuento la verdad, que mi padre fue profesor en una escuela pública que apenas le pagaba lo suficiente para comer, pero que nos enseñó que la educación era la única riqueza que nadie podría robarnos. Le cuento que mi madre bordaba ropa para otras familias ricas mientras nosotros vestíamos con retales remendados, pero que sus manos creaban belleza incluso en la pobreza. Mateo apretó mi mano con más fuerza, y cuando miré hacia abajo, vi en sus ojos una comprensión que iba más allá de sus 7 años. Estaba presenciando algo que probablemente no entendía completamente, pero sentía la justicia inherente en ese momento, la reivindicación de su existencia que había sido cuestionada tan cruelmente. Le devolví el apretón, un mensaje silencioso entre madre e hijo que decía que estábamos juntos, que siempre lo estaríamos. Tú podrías haber sido un puente, Clara, dije, y por primera vez dejé que algo de la tristeza que sentía se filtrara en mi voz. Podrías haber visto en mí a alguien como tú, una mujer que vino de poco y que luchó por construir algo mejor. Podrías haberle enseñado a tus hijos y a tus nietos que el valor de una persona no está en su apellido sino en su carácter. Podrías haber sido la abuela que Mateo necesitaba, alguien que entendiera lo que significa navegar entre dos mundos, porque tú también navegaste entre el mundo de Vallecas y el mundo de Salamanca. Clara levantó la cabeza por primera vez desde que había comenzado a exponer su pasado, y en sus ojos vi algo que no esperaba, no rabia ni desprecio, sino una vulnerabilidad desnuda que era casi dolorosa de presenciar. Las lágrimas finalmente comenzaron a rodar por sus mejillas, arrastrando con ellas años de maquillaje cuidadosamente aplicado, dejando surcos en su rostro que revelaban la edad que tanto trabajaba por ocultar. No entiendes, susurró con una voz quebrada que apenas reconocí como suya. No sabes lo que es venir de donde yo vine, lo que tuve que hacer para escapar de eso, lo que tuve que olvidar para poder seguir adelante. Y en ese momento, a pesar de todo el dolor que me había causado, a pesar de las lágrimas de mi hijo y de los años de humillaciones silenciosas, sentí algo de compasión por ella. Porque reconocí en su voz el eco de todos los que han tenido que reinventarse para sobrevivir, de todos los que han cargado la vergüenza de su origen como una cadena invisible. Pero la compasión no significaba excusar, y mi voz se mantuvo firme cuando respondí. Tienes razón, no sé exactamente lo que viviste, admití. No sé qué te hizo creer que tenías que borrar a Clara Fernández para poder existir. Pero sí sé que cuando construyes tu dignidad sobre la mentira y sobre la humillación de otros, no estás escapando de tu pasado, solo estás perpetuando el mismo tipo de crueldad que probablemente te hirió a ti. Mi madre me enseñó algo cuando era niña en Tetuán, que puedes cambiar tu futuro sin traicionar tu pasado, que puedes aspirar a más sin despreciar de dónde vienes. Patricia se acercó a su madre con pasos vacilantes, como si se moviera a través de un campo minado emocional. Se arrodilló junto a la silla donde Clara estaba hundida y tomó sus manos temblorosas entre las suyas. ¿Por qué nunca nos lo dijiste, mamá?, preguntó con una voz rota por el llanto. ¿Por qué nos hiciste vivir en esta mentira? ¿Acaso pensabas que no te querríamos si supiéramos la verdad? Y en esa pregunta había tanto dolor, la traición de una hija que descubre que nunca conoció realmente a su madre, que toda su infancia había estado construida sobre una fundación de arena. Clara miró a su hija con una expresión de agonía pura. Pensé que si lo sabían, me verían diferente, confesó entre sollozos. Pensé que perderían el respeto, que ya no sería suficiente para ustedes. Trabajé tan duro para ser la madre que ustedes merecían, la esposa que él merecía, señaló a don Javier sin mirarlo directamente. Pensé que si mantenía el secreto lo suficiente, eventualmente se convertiría en verdad, que la Clara de Vallecas desaparecería completamente y solo quedaría la Clara García de Mendoza. Don Javier finalmente habló, y su voz sonaba como si cada palabra le costara un esfuerzo físico. 43 años, Clara. 43 años de matrimonio y nunca confiaste en mí lo suficiente como para decirme la verdad. No había rabia en su tono, solo una decepción profunda y cansada. Cuando te conocí, me enamoré de esa chica hermosa y segura de sí misma que trabajaba en aquella tienda. Nunca te pregunté sobre tu familia porque dijiste que era doloroso hablar de ellos, que habían muerto en un accidente. Y yo respeté eso, respeté tu dolor.
Pero todo era mentira. El comedor se había transformado en un espacio de duelo colectivo, donde cada persona procesaba a su manera el colapso de la realidad que conocían. Los hijos de Patricia, que tendrían unos 9 y 11 años, observaban a los adultos con esa mezcla de miedo y confusión que tienen los niños cuando se dan cuenta de que sus mayores no tienen todas las respuestas. Álvaro permanecía sentado con la mirada perdida, probablemente revisando mentalmente cada historia familiar que había creído verdadera, cada tradición que ahora resultaba estar construida sobre falsedades. Yo podría haberme quedado allí, saboreando la reivindicación, viendo cómo la mujer que me había torturado durante años se desmoronaba bajo el peso de sus propias mentiras expuestas. Habría sido humano querer ese momento de justicia, de ver el poder cambiar de manos. Pero mientras miraba a Clara llorando en brazos de su hija, mientras veía a don Javier procesar décadas de engaño, mientras observaba a esta familia destrozarse ante mis ojos, no sentí triunfo. Sentí una tristeza inmensa por todo el dolor innecesario, por todas las conexiones humanas que se habían perdido en nombre del orgullo y el miedo. Me arrodillé frente a Clara, con Mateo todavía aferrado a mi mano, y esperé hasta que ella levantara la vista y me mirara directamente. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro demacrado por el llanto, toda su armadura de superioridad completamente destruida. Todavía puedes elegir, Clara, le dije suavemente. Puedes seguir siendo la mujer que rechaza y juzga para proteger una mentira que ya no existe, o puedes ser la mujer que tu nieto necesita, alguien que entienda que todos venimos de algún lugar, que todos cargamos historias, y que eso es lo que nos hace humanos, no menos valiosos. Señalé a Mateo, que me miraba con esos ojos grandes que contenían tanto dolor reciente. Este niño que empujaste hoy lleva en sus venas la historia de 2 continentes. Lleva la resiliencia de una empleada doméstica de Vallecas que crió a su hija sola, y la determinación de un profesor de Tetuán que educó a sus estudiantes en aulas sin calefacción. Lleva la sangre de comerciantes españoles honestos y de artesanos marroquíes que creaban belleza con sus manos. Pero sobre todo, lleva el potencial de ser alguien que nunca tendrá que elegir entre sus raíces, que nunca tendrá que esconder quién es para ser amado. Clara extendió una mano temblorosa hacia Mateo, pero él se encogió detrás de mí instintivamente, todavía recordando el empujón y las palabras crueles. Ella dejó caer la mano, y ese gesto de rechazo de un niño pequeño pareció dolerle más que cualquier cosa que yo hubiera dicho. Lo siento, susurró, aunque no estaba claro si se disculpaba con Mateo, conmigo, o con toda su familia. Lo siento mucho. No sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser quien debería haber sido. Me puse de pie, ayudando a Mateo a levantarse también. No se arregla en un día, Clara. Esto llevará tiempo, mucho tiempo. Y no depende solo de ti. Depende de si estás dispuesta a dejar de ser Clara García de Mendoza, esa mujer que nunca existió realmente, y empezar a ser Clara Fernández García, toda tú, con tus vergüenzas y tus victorias, con tu pasado real y tu presente honesto. Miré a Carlos, que había permanecido de pie en el mismo lugar durante todo este intercambio, con el rostro pálido y los ojos vidriosos. «¿Y tú?», le dije, y escuchó la decepción en mi voz aunque intenté mantenerla neutral. «Cuando tu madre empujó a nuestro hijo, cuando dijo esas palabras horribles, te quedaste sentado mirando tu plato. No dijiste nada. No hiciste nada. Eso también es una elección, Carlos. El silencio frente a la injusticia es complicidad». Carlos abrió la boca, cerró los ojos con fuerza, y cuando los volvió a abrir había lágrimas rodando por sus mejillas. «Tienes razón», dijo con voz ronca. «Tengo 36 años y todavía tengo miedo de contradecir a mi madre. He pasado nuestra vida juntos eligiendo la paz sobre la justicia, el silencio sobre la verdad. Y tú has cargado sola con el peso de mantener nuestra familia intacta mientras yo me escondía detrás de mi cobardía». Se acercó a nosotros, a mí y a Mateo, y se arrodilló frente a su hijo. «Mateo», dijo, y su voz se quebró, «tu padre debería haberte protegido hoy. Debería haberte protegido todos los días. Y no lo hice. Me quedé callado cuando debería haber hablado, me quedé sentado cuando debería haberme levantado. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar». Mateo miraba a su padre con esa capacidad que tienen los niños de ver directamente al corazón de las cosas.
Me dolió, papá, dijo con una voz pequeña pero clara. Me dolió cuando la abuela me empujó, pero me dolió más cuando tú no dijiste nada. Pensé que tal vez ella tenía razón, que tal vez yo no era parte de esta familia. Esas palabras destrozaron a Carlos de una manera que nada más podría haberlo hecho. Lo vi doblarse sobre sí mismo, cubriéndose el rostro con las manos, sus hombros sacudiéndose con sollozos que habían estado contenidos durante años. Y aunque estaba enojada con él, aunque su cobardía me había decepcionado profundamente, también sabía que esto era necesario, este momento de quiebre donde finalmente tenía que elegir quién quería ser. Patricia se había levantado y ahora estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia el jardín mientras procesaba todo lo que había descubierto. Cuando habló, su voz sonaba lejana, como si estuviera hablando más para sí misma que para los demás. Crecí creyendo que éramos especiales, que nuestro apellido significaba algo importante. Mamá siempre nos decía que teníamos un legado que preservar, una reputación que mantener. Y ahora resulta que el legado era una mentira y la reputación estaba construida sobre vergüenza. Se giró para mirar a su madre directamente. ¿Sabes cuántas veces repetí tus palabras, mamá? ¿Cuántas veces fui cruel con otras personas porque aprendí de ti que algunos eran mejores que otros? Álvaro se unió a su hermana, con una expresión de comprensión dolorosa. Cuando Sofía y yo nos divorciamos, dijo refiriéndose a su exesposa, mamá siguió diciendo que yo había hecho bien en dejarla porque ella venía de una familia sin clase, sin educación adecuada. Y yo me dejé convencer de que el problema era ella, no que yo la había tratado como si fuera menos porque no encajaba en la imagen que mamá tenía de lo que debería ser la familia García. Se pasó las manos por el cabello con frustración. Dios mío, arruiné mi matrimonio por vivir según un estándar que ni siquiera era real. Observé cómo esta familia comenzaba a desarmarse para, ojalá, poder reconstruirse de una manera más honesta. Era doloroso presenciar, pero también necesario. Las mentiras habían envenenado las relaciones durante demasiado tiempo, creando jerarquías artificiales y distancias innecesarias. Clara había construido un castillo de naipes y ahora todos estaban descubriendo que habían vivido dentro de él, conformando sus vidas a una arquitectura que nunca debería haber existido. Don Javier finalmente se levantó de su silla en el extremo de la mesa, moviéndose como un hombre que había envejecido 20 años en una hora. Se acercó a Clara, que lo miraba con una mezcla de miedo y esperanza, como si no supiera si él estaba por consolarla o por condenarla definitivamente. Él la miró durante largos segundos que parecieron eternos, y cuando habló, su voz era suave pero firme. Cuando te conocí, Clara, me pareciste la mujer más hermosa que había visto en mi vida. Pero no solo por tu rostro. Era tu determinación, tu manera de caminar por el mundo como si tuvieras derecho a ocupar espacio en él. Ahora entiendo que esa determinación venía de haber luchado por cada centímetro de terreno que ganabas. Hizo una pausa, y vi cómo luchaba con sus propias emociones. Me duele profundamente que no confiaras en mí con tu verdad. Pero me duele más ver lo que ese secreto te hizo hacer, cómo te convirtió en alguien capaz de herir a un niño inocente para proteger una imagen que nunca pediste que protegieras. Se giró hacia mí, y en sus ojos vi algo que se parecía al respeto, tal vez incluso a la vergüenza por las veces que había permitido el maltrato silencioso. Amina, tú has mostrado hoy más dignidad y más gracia de la que nosotros merecemos. Tienes todo el derecho de tomar a tu hijo y no volver nunca a esta casa. Pero si decides darnos una oportunidad de ser mejores, de ser la familia que Mateo merece, espero que sepas que yo estaré del lado correcto esta vez. Miré a este hombre que había sido mi suegro durante 7 años, que había permanecido en las sombras de las crueldades de su esposa, que había elegido la paz sobre la justicia igual que su hijo. Y vi en su rostro cansado un compromiso genuino de cambio, o al menos el deseo de intentarlo. Pero mi decisión no dependía de él, ni de Clara, ni siquiera de Carlos en ese momento. Dependía de mí y de lo que era mejor para mi hijo. Me agaché junto a Mateo, tomando su rostro entre mis manos con ternura. Cariño, le dije en voz baja pero lo suficientemente alta para que todos pudieran escuchar, hoy viste lo peor y lo mejor de las personas. Viste cómo el miedo y la vergüenza pueden hacer que alguien sea cruel. Pero también estás viendo cómo la verdad, aunque duela, puede empezar a sanar cosas que estaban rotas.
¿Entiendes lo que pasó hoy? Mateo asintió lentamente, y cuando habló, su voz tenía una madurez que me partió el corazón. La abuela tenía vergüenza de ser como ella era, y por eso no le gustaba que yo fuera como soy. Lo dijo con esa simplicidad devastadora con la que los niños llegan al núcleo de las cosas complicadas. Pero tú le dijiste que está bien ser quienes somos de verdad. Sentí como se me llenaban los ojos de lágrimas ante la sabiduría de mi hijo, ante su capacidad de extraer algo limpio y verdadero de todo ese caos emocional. Lo abracé con fuerza, enterrando mi rostro en su cabello que olía a champú de manzanilla y a infancia inocente. Exactamente, mi amor. Exactamente eso, susurré contra su frente antes de besarla suavemente. Cuando me separé, lo miré directamente a los ojos. Nadie tiene derecho a hacerte sentir que hay algo malo en ti por quién eres o de dónde vienes. Ni la abuela, ni nadie. ¿Me entiendes? Mateo asintió de nuevo, y luego hizo algo que nadie en esa habitación esperaba. Se giró hacia Clara, que seguía sentada en su silla rodeada de su familia pero fundamentalmente sola en su vergüenza expuesta, y le preguntó con esa curiosidad directa de los niños, «Abuela, ¿tu mamá también vendía flores como tú?» La pregunta era tan inocente, tan desprovista de juicio o malicia, que cortó a través de toda la tensión de la habitación como un rayo de luz atravesando nubes de tormenta. Clara se quedó completamente inmóvil, con los ojos muy abiertos mirando a este niño que acababa de llamarla abuela a pesar de todo. Sus labios temblaron mientras buscaba las palabras, y cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro quebrado. No, mi amor. Mi mamá limpiaba casas. Yo vendía las flores para ayudarla, para que pudiéramos tener algo de dinero extra para comida. Hizo una pausa, y por primera vez en 7 años vi algo genuino en sus ojos cuando miraba a Mateo. Vendía claveles rojos y blancos en las esquinas, y los domingos vendía rosas a las parejas que paseaban por el retiro. ¿Y era difícil?, preguntó Mateo, con esa empatía natural que los niños poseen antes de que el mundo se la arranque. Se había acercado un paso hacia su abuela, aunque todavía mantenía cierta distancia cautelosa. ¿Te dolían los pies de estar parada tanto tiempo? Clara soltó una risa que era mitad sollozo, mitad asombro de que este niño al que había rechazado tan cruelmente estuviera mostrándole más humanidad de la que ella merecía. Sí, me dolían mucho los pies. No tenía zapatos buenos, solo unos viejos que me quedaban pequeños. Y hacía frío en invierno, tanto frío que mis dedos se ponían morados. Sus palabras fluían ahora, como si una compuerta que había estado cerrada durante décadas finalmente se abriera. Pero me gustaba cuando alguien compraba mis flores porque me sentía útil, como si estuviera haciendo algo importante para ayudar a mi mamá. Patricia se había acercado silenciosamente, arrodillándose junto a su madre y tomando su mano. ¿Por qué nunca nos contaste nada de esto, mamá?, preguntó con una ternura en su voz que no había estado presente en su pregunta anterior. Podríamos haberte entendido. Podríamos haberte amado igual, tal vez incluso más, por lo que superaste. Álvaro se había unido a ellos, colocando una mano en el hombro de su madre en un gesto de apoyo que era probablemente el primero genuinamente conectado en años. Tenía tanto miedo, confesó Clara, y las lágrimas comenzaron a fluir libremente ahora sin ningún intento de contenerlas. Miedo de que si sabían de dónde venía, ya no me respetarían. Miedo de que me miraran diferente. Cuando conocí a tu padre, miró hacia don Javier, era tan bueno, tan educado, venía de una familia tan respetable. Y yo era nadie. Una chica que vendía flores, cuya madre limpiaba los pisos que otras personas ensuciaban. Pensé que si él sabía la verdad, nunca se casaría conmigo. Don Javier se había acercado también, formando un círculo alrededor de Clara. Pero te habrías equivocado, dijo con una firmeza sorprendente. Si me hubieras contado la verdad desde el principio, te habría amado igual. Tal vez habría admirado aún más tu fortaleza, tu determinación de construir algo mejor. Lo que me duele no es tu pasado, Clara. Es que no confiaras en que mi amor fuera lo suficientemente fuerte para aceptarte completa. Observé esta escena de reunificación familiar con sentimientos mezclados. Parte de mí se alegraba de ver a esta familia comenzar a sanar, de presenciar cómo la verdad, aunque dolorosa,
podía abrir puertas a una conexión más profunda. Pero otra parte de mí, la parte que había sido rechazada durante 7 años, la parte que acababa de ver a su hijo empujado y humillado, no estaba lista para perdonar tan fácilmente. El daño que Clara había causado no se borraría con lágrimas y confesiones, por sinceras que fueran. Carlos finalmente se acercó a mí, con los ojos todavía rojos de haber llorado. Amina, comenzó, y su voz temblaba con la urgencia de alguien que sabe que está al borde de perder todo lo que importa. Sé que te he fallado. He fallado a Mateo. He sido un cobarde que eligió la comodidad de no confrontar a mi madre sobre la integridad de defender a mi familia. Se pasó las manos por el rostro, un gesto de frustración consigo mismo. No tengo excusa. No puedo justificar años de mirarte sufrir en silencio mientras yo fingía no ver lo que estaba pasando. No, coincidí con una calma que me sorprendió a mí misma. No puedes justificarlo. Y una disculpa, aunque apreciada, no cambia el hecho de que cuando más te necesitamos, cuando nuestro hijo te necesitó, no estuviste ahí. Miré hacia el círculo familiar alrededor de Clara, luego de vuelta a Carlos. Durante 7 años te he visto elegir la paz sobre la justicia. Te he visto asentir cuando tu madre hacía comentarios despectivos sobre mi cultura. Te he visto quedarte callado cuando excluía a Mateo de celebraciones familiares o cuando le daba regalos a sus otros nietos pero nunca al nuestro. Carlos cerró los ojos como si cada palabra fuera un golpe físico, pero no lo interrumpí. Necesitaba escuchar esto, necesitaba entender el costo real de su silencio. Te he visto, continué, convencerte a ti mismo de que estabas manteniendo la paz familiar, cuando en realidad solo estabas evitando el conflicto a costa de nuestra dignidad. Y hoy, cuando tu madre cruzó la línea de lo imperdonable, cuando lastimó físicamente y emocionalmente a nuestro hijo de 7 años, te quedaste sentado mirando tu maldito plato. Lo sé, susurró Carlos, y había una derrota en su postura que habría despertado mi compasión en otras circunstancias. He estado pensando en eso cada segundo desde que pasó. He estado pensando en cómo Mateo me miró después de que mi madre lo empujara, buscando que yo lo protegiera, y yo simplemente me congelé. Como siempre hago. ¿Y qué vas a hacer ahora?, pregunté directamente. Porque las disculpas están bien, Carlos, pero no son suficientes. Necesito saber que si regreso a esta casa alguna vez, si permito que Mateo vuelva a estar cerca de tu madre, tú estarás ahí realmente. No como un espectador pasivo, sino como un padre y un esposo que defiende a su familia incluso cuando es incómodo, incluso cuando significa contradecir a su madre. Carlos me miró directamente a los ojos, y vi en ellos una determinación que no había visto antes. Me voy contigo hoy, declaró con una firmeza que me sorprendió. Voy a recoger algunas cosas y me voy a quedar en un hotel esta noche si es necesario, o en casa de un amigo, pero necesito distancia de todo esto para pensar con claridad. Y luego, Amina, voy a hacer algo que debería haber hecho hace años, voy a ir a terapia. Necesito entender por qué he sido tan cobarde, por qué he priorizado la comodidad sobre todo lo demás. Se giró hacia su familia, que había dejado de consolarse mutuamente para prestar atención a nuestra conversación. Y mamá, dijo dirigiéndose a Clara con una voz que era más firme que cualquier cosa que le hubiera escuchado decir a ella antes, voy a necesitar que entiendas algo. Amina y Mateo son mi familia. Son mi prioridad. Si quieres ser parte de nuestras vidas después de lo que pasó hoy, va a ser bajo nuestros términos, no los tuyos. Y esos términos incluyen respeto absoluto, disculpas genuinas, y un compromiso real de cambio. No más comentarios velados, no más exclusiones sutiles, no más hacer que mi esposa sienta que tiene que ganarse un lugar que le pertenece por derecho. Clara asintió vigorosamente, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Sí, haré lo que sea necesario. Carlos, por favor, no te vayas odiándome. No puedo soportar la idea de perder a mi hijo por mis errores. Su voz era desesperada, suplicante de una manera que nunca la había escuchado antes. Y Amina, se giró hacia mí, sé que no tengo derecho a pedirte perdón después de todo lo que te he hecho. Años de pequeñas crueldades, de hacerte sentir que no era suficiente, y hoy lastimé a tu hijo de la peor manera posible. Se levantó de su silla con dificultad,
como si el peso de todas sus mentiras expuestas la hubiera envejecido físicamente, y caminó hacia donde yo estaba con Mateo. Se detuvo a una distancia respetuosa, sin invadir nuestro espacio, con las manos juntas frente a ella en una postura casi suplicante. No espero que me perdones hoy, o mañana, o tal vez nunca. Pero necesito que sepas que cuando cuando rechazaba a Mateo, no era realmente sobre ustedes. Era sobre mí, sobre mi propia vergüenza que proyectaba en otros. Eso no lo hace mejor, Clara, respondí con honestidad. Entender de dónde viene el dolor no borra el dolor mismo. Saber que me rechazaste por tus propios demonios no cambia el hecho de que me rechazaste. Que rechazaste a un niño inocente. Sentí a Mateo presionarse más cerca de mí, buscando consuelo físico, y pasé mi brazo protectoramente alrededor de sus hombros. Tienes razón, admitió Clara, y por primera vez desde que la conocí, no había defensividad en su tono, solo aceptación. Nada de lo que diga hoy puede deshacer lo que he hecho. Pero si me das tiempo, si me das la oportunidad de demostrártelo con acciones y no solo con palabras, quiero intentar ser mejor. Quiero conocer a ese niño, señaló a Mateo, realmente conocerlo, no como algo que tolero sino como mi nieto que amo. Mateo levantó la vista hacia mí, sus ojos grandes buscando guía sobre cómo sentirse acerca de todo esto. No era justo que un niño de 7 años tuviera que navegar estas aguas emocionales complejas, pero la vida rara vez es justa. Me arrodillé a su altura nuevamente, ignorando a todos los demás en la habitación para enfocarme solo en él. ¿Qué piensas tú, cariño?, le pregunté suavemente. Es tu decisión también. Nadie va a forzarte a perdonar o a tener una relación con alguien que te lastimó. Mateo miró a Clara con esa evaluación seria que hacen los niños, esa manera que tienen de ver directamente al centro de las personas sin todas las capas de complicación que los adultos añadimos. ¿Prometes no volver a empujarme?, preguntó con una voz pequeña pero clara. ¿Prometes no decir que no soy parte de la familia? La simplicidad de sus peticiones era devastadora, reduciendo toda esta situación compleja a sus necesidades básicas de seguridad y pertenencia. Clara se dejó caer de rodillas en el suelo, sin importarle su vestido caro o su imagen cuidadosamente cultivada, con lágrimas rodando libremente por su rostro. Te lo prometo, Mateo. Te prometo que nunca volveré a lastimarte así. Te prometo que voy a aprender sobre la cultura de tu mamá, sobre Marruecos, sobre tu familia de Tetuán. Te prometo que voy a ser la abuela que mereces, si me das la oportunidad de intentarlo. Su voz se quebraba con cada promesa, y podía ver que creía lo que estaba diciendo en ese momento, aunque solo el tiempo diría si podría mantener esas promesas. Está bien, dijo Mateo después de un largo silencio, y sentí como mi corazón se expandía y se rompía simultáneamente ante su capacidad de perdón. Pero si vuelves a ser mala, mamá y yo nos vamos y no regresamos nunca más. Había establecido su límite con una claridad que muchos adultos no logran, y me sentí inmensamente orgullosa de su fortaleza emocional a pesar de todo lo que había vivido. Me puse de pie, ayudando a Mateo a levantarse también, y miré alrededor de este comedor donde había pasado tantos domingos sintiéndome como una extraña. Esto es lo que va a pasar, dije con una voz que no admitía discusión. Carlos y yo vamos a irnos ahora con Mateo. Vamos a tomarnos tiempo para procesar todo lo que ha sucedido hoy. Vamos a hablar, los tres juntos, sobre qué queremos que sea nuestra familia y bajo qué condiciones estamos dispuestos a mantener contacto con ustedes. Miré específicamente a Clara. Y tú vas a hacer el trabajo real de confrontar quién has sido y quién quieres ser. No solo con palabras bonitas y promesas emocionales hechas en medio del caos. Vas a buscar ayuda profesional, vas a procesar tu vergüenza y tu trauma de una manera que no lastime a otros. Vas a aprender que el valor de una persona no está en su apellido o en su cuenta bancaria, sino en su carácter y en cómo trata a los demás. Me giré hacia don Javier y los hermanos de Carlos. Y ustedes van a tener que decidir qué tipo de familia quieren ser ahora que la fundación de mentiras se ha derrumbado. Pueden reconstruir sobre honestidad y respeto mutuo, o pueden intentar volver a la comodidad de la negación. Pero sepan que si eligen lo segundo, nosotros no seremos parte de eso. Patricia se acercó a mí con pasos vacilantes, con su rostro todavía manchado de lágrimas pero con una determinación en sus ojos.
Amina, yo siento mucho haber sido parte de esto. Siento todas las veces que te excluí de conversaciones, todas las veces que traté a Mateo diferente que a mis propios hijos, todas las veces que perpetué el comportamiento de mi madre porque era más fácil que cuestionarlo. Tomó aire profundamente. No puedo cambiar el pasado, pero quiero que sepas que voy a hacer mejor. Voy a hablar con mis hijos sobre lo que pasó hoy, sobre por qué estaba mal, sobre cómo todos somos iguales sin importar de dónde vengamos. Álvaro asintió en acuerdo. Yo también. Y voy a llamar a Sofía, mi exesposa, para disculparme por cómo la traté, por cómo dejé que mamá me convenciera de que ella no era suficientemente buena. No sé si me perdonará, han pasado 3 años desde el divorcio, pero al menos merece escuchar que finalmente entiendo que el problema nunca fue ella. Don Javier caminó hacia mí con esa dignidad tranquila que lo caracterizaba, pero había algo diferente en su postura ahora, algo humilde que no había estado ahí antes. Amina, durante años fui un hombre débil que permitió que su esposa dictara cómo funcionaba esta familia porque era más cómodo que confrontar. Permitió que sus prejuicios se convirtieran en la norma familiar. Cuando te veía incómoda o dolida en estas reuniones, elegí no verlo realmente porque reconocerlo habría requerido que actuara. Se detuvo, luchando con la emoción. 3 meses después de aquel domingo que cambió todo, me encontraba en el pequeño jardín detrás de nuestra casa preparando té de menta como mi madre me había enseñado. Carlos estaba dentro ayudando a Mateo con su tarea de matemáticas, y por primera vez en años, nuestra casa se sentía completamente en paz. Carlos había cumplido su promesa, se había mudado temporalmente, había comenzado terapia, y estaba aprendiendo a ser el esposo y padre que siempre debió ser. Clara también había cumplido las suyas. Había comenzado terapia con una psicóloga especializada en trauma y vergüenza. Me había enviado una carta escrita a mano, sin exigir respuesta, contándome sobre su madre Rosa, sobre las flores que vendía, sobre la niña que fue antes de convertirse en la mujer que construyó muros de mentiras. No pedía perdón en esa carta, solo ofrecía verdad. La semana anterior, Clara había visitado nuestra casa por primera vez. Trajo un álbum de fotos antiguas que nunca había mostrado a nadie, imágenes de Vallecas, de su madre con delantal de trabajo, de ella misma a los 15 años con un ramo de claveles. Se sentó con Mateo en el suelo y le contó historias reales de su infancia, sin vergüenza, sin adornos. Mi hijo escuchaba fascinado, descubriendo que su abuela había sido valiente de maneras que nunca imaginó. Esa tarde, mientras Clara se preparaba para irse, Mateo corrió hacia ella y la abrazó por primera vez voluntariamente. Abuela, le dijo con esa sabiduría de niño que ve el corazón de las cosas, me gusta más la Clara de verdad que la otra. Observé cómo Clara se arrodillaba y abrazaba a su nieto con lágrimas en los ojos, finalmente libre del peso de décadas de mentiras. Y entendí algo fundamental, la verdadera dignidad nunca viene de esconder quiénes somos, sino de honrar cada parte de nuestro camino, las caídas y las victorias, la pobreza y la prosperidad, las raíces que nos sostienen aunque duelan. Mateo había aprendido la lección más importante, que podía ser completamente el mismo, marroquí y español, heredero de vendedoras de flores y profesores humildes, sin tener que elegir ni esconder nada. Y yo había aprendido que a veces el mayor acto de amor no es proteger a otros del dolor, sino enseñarles que la verdad, por difícil que sea, siempre sana más de lo que hiere.